conversación mediante, supongo, ¿no? Por O supuesto, ya están por supuesto, planificando por eso paros. está... Bueno, en realidad el gobierno puso la carreta delante de los bueyes, porque lo lógico hubiera sido, como se comprometió en diciembre del año pasado, que la primer quincena de abril se abrieran los ámbitos de negociación y que después se anunciara el porcentaje. Ahora el gobierno ya anuncia un porcentaje. Yo escuchaba recién a Alfredo decir de que él no está muy de acuerdo que sea parejo para todo el mundo. Bueno, capaz que nosotros tampoco. Capaz que podríamos haber instalado los ámbitos de negociación para que ese aumento fuera diferencial, incentivando los salarios más bajos. Ya tenemos experiencia en la Administración Central, porque la partida de presentismo, que se paga una vez al año, es inversamente proporcional. Los salarios más bajos son los que agarran la mayor parte de esa partida y así viceversa entre franjas. Entonces, podríamos haber ensayado alguna alternativa de esa característica, pero ahora ya cuando el gobierno le dijo a todos que va a recibir un 2%, ¿cómo le vamos a decir al que gana 100 o 200 o 300 o más como gana el presidente de la República, no le vamos a dar el 2%? ¿No? Cuando ya lo anunció en todos lados. Porque quedamos nosotros quitándole plata a ellos, cuando en realidad el gobierno ya anunció esto. Entonces, ahí... no sé cuánto es tu sueldo. Yo gano alrededor de 52.000 pesos nominales. Está, bien. Está, obviamente un 2% te va a sumar. Pero pensando en alguien de 100, 150, en el contexto de hoy... Pero más que en eso, es lo que hay que pensar en los que ganan, en el salario promedio de la administración pública. Bueno, pero pública. por eso digo, al de 100, 150, no sé, que en una negociación le digan, no, mira, ¿sabes qué? No, el 2 no corre para vos, va a correr para los que están por debajo de 30. Sí, pero está difícil. Bueno, ¿Está después tan que ya lo difícil? anunciaste, sí, claro. Ah, bueno, pues somos unos vivos bárbaros todos, entonces Sí, nadie quiere perder nada. Bueno, pero hay ámbitos ¿qué para querés que te eso. diga? Nadie quiere perder nada. Pero, y ¿y si te lo dijo bueno, el presidente? difícil que marche la cosa Bueno, así, no, tampoco están así, porque no hay que olvidarse que hace un año y medio atrás el gobierno a todos los salarios mayores de 80 le puso un impuesto, no es que no hay impuesto, ¿no? El impuesto COVID se le aplicó a los salarios más altos de la ¿Y te administración parece pública. mal? No, lo que digo es que también ellos perdieron más que el resto de lo que ganamos menos, Ay, digamos. pero ¿No? se quedó medio Uruguay sin trabajo, José López, no me digas que son los que más perdieron, los No, funcionarios públicos que ganaban pero más de yo- 80. él no Yo lo no pagó, te si digo, gana no te 50. digo que son los que más perdieron, lo Él que no te pagó el digo... impuesto, si paga 50. Pará, Yo no lo pagué al impuesto porque gano mucho menos. Sí, Ojalá hubiera pagado el impuesto. Te hubiera estado muy contento de pagar ese impuesto. El Y problema bueno, es... y capaz que lo mismo pueden sentir los que están en las franjas superiores. Bueno, pero después que vos lo anunciás, es muy difícil establecer una negociación para rebajar eso. Si esto se hubiera hecho como estaba comprometido el gobierno en diciembre de instalar los ámbitos de negociación, capaz que se podría haber, con la misma plata, haber hecho una Distribuido distribución mejor. diferente. Claro, sí. Incentivando los salarios más bajos, porque el salario promedio de la Administración Central son menos de 40.000 pesos. Andan alrededor de los 33.000 pesos el salario promedio. Y ahí, evidentemente, el 2% de 33 no es el mismo en No, dinero se entiende, constante, sí, se entiende. el mismo monto que un salario de más de 100. ¿no? Bien. Yo una vez fui a una nutricionista y la nutricionista pesaba como, no sé, 90 o 100 kilos. Y me fui porque dije, no puede, una nutricionista no puede pesar 90 o 100 kilos, no puede ser. Entonces, yo comento esto porque cuando uno habla con José López y que gana 50.000 pesos nominales, debe tener un par de meses de sueldos puestos nomás, encima, ¿no? Entre reloj, pulsera, zapatos, vaqueros, camisa, cadenita, todo. O sea que partimos de la base de que yo no le creo que usted gana 50.000, que vive con 40.000 pesos por mes. Segunda cosa que no le creo es que la diferencia... Le mando el recibo de sueldo, si quiere. Espere. Segunda cosa que no le creo es... pero yo no le creo. Yo tengo derecho Tiene a decir... derecho a creer lo que quiera. Por eso. Capaz que estoy en lo cierto, capaz que incrédulo. no. Pero ni siquiera su condición física habla de un estado de hambre o de necesidad o de que pase penurias económicas. Pero, ni mucho. perdón, no habla por él, José López, ¿no? No, pero yo sí hablo de él, que es con el que estoy hablando. Es el que los representa. Por eso, de repente la nutricionista sabía un montón, pero a mí la verdad que no me merecía mucha confianza. Lo otro que quiero decir, López, es que me cae muy simpático.
después de tantas veces que ha venido acá y que hemos intercambiado... Suerte que le caigo Menos mal, simpático, menos me acaba de decir. me cae muy simpático. Pero Menos igual- mal. Hoy justo le iba a traer No, un pero regalo que me mandaba me cae Martín simpático. Pereira y no se lo puede traer. Un abaco me dijo que le había prometido. Me cae simpático, pero de todas maneras sigue representando todo lo que yo detesto. O sea que, independientemente... Bueno, pero por lo menos le caigo Es simpático. para que vea mi amplitud. Lo otro, el gobierno tiene una cuenta completamente distinta a la suya, ¿no? Usted dice que el empleado público perdió 6%, ¿no? Dijo recién, ¿no? 6%. 6% y y los Pablo Mieres, fundamentos. el ministro de Trabajo, dice que perdió 1,9%. Que la Pero yo sé pérdida... los fundamentos. Pero yo también. El, Bueno, aumento, fundamentémelo. el aumento en 2020 fue de entre el 8,8 y 8,9, ¿no? Más o menos. ¿De qué? El aumento en el 2020. No, el aumento del 2020, se lo acabo de decir, fue 4,71 cuando No, la no, inflación fue... Eso fue el 2021, Sí, 4,41. pero la inflación no, en el del 2020. Bueno, pero el 2020 Lo lo que que pasa- hizo, lo que empatamos fue con la inflación del año anterior. Bueno, no sé, el número del ministro de Trabajo es 1,9. ¿Cómo cierra con el 6% suyo? Bueno, pero yo se lo acabo de fundamentar. Pero lo fundamenta, el Ejecutivo también lo fundamenta. Por eso habría que encontrar ahí el equilibrio. Habría que encontrar el equilibrio, porque dice, el aumento del 2020 fue del 8,8, 8,9, y la inflación fue 9,4, o sea, una pérdida del 0,5, 0,6. En el 2021 el aumento fue del 5,2, porque fue el 4,41 más otras partidas presupuestales, es lo que dice OPP. Y la inflación fue casi un 8, hubo una pérdida del 1,8. Sumaré la pérdida anterior. La cuenta que hace el Ministerio de Trabajo, no yo, es de la pérdida del 1,9. Entonces, si parten de una diferencia, que usted dice que perdió el 6 y el gobierno dice que perdió el 1,9, cuando el gobierno corrija lo que él cree, a usted nunca le va a alcanzar. No hay nada que le vaya a alcanzar. Porque Señores. si parten de diferencias tan importantes en la percepción. Y a mí, según lo que se me explicó, es que usted mide la inflación pasada y el gobierno ahora mide la inflación futura. Entonces, los cálculos parten de supuestos distintos, ¿está bien? Parten no. de supuestos distintos. Entonces, es difícil que den las Bueno, cuentas yo cuando le los dos explico. miden diferente, lo mismo de forma diferente. Yo le A explico ver. para que usted se ilustre, si quiere. Pero mire que yo me asesoré antes de venir, ¿eh? Bueno, pero estos se- datos no se son un asesoró invento. mal. Yo ya le he No, dicho pero en más usted de me una va a explicar- oportunidad que usted se asesora mal. No, pero yo está bien, sí, bueno, Bueno, yo me asesoro sí, mal. se asesora mal. Me Pero asesoro con yo autoridad. le explico, Pero mire. espere. Pero usted me está preguntando, sí, yo pero le ya quiero lo responder. dejo explicar. Pero la primera aproximación que yo hice respecto de su apariencia y de todo eso, tiene que ver con la credibilidad que yo tengo sobre usted, Bien. que es 0. Bien. Y la credibilidad que yo tengo con las autoridades, con las fuentes que yo consulté, es 100. Bien, pero igual la pregunta por quedó más que hecha él al me aire. explique Ok, pero y igual- que se haga el que sabe y que todo, Bien. yo voy a seguir Pero yo- sin creerle. Quiero Está, que sepa. y tenés todo el derecho a no creerle, Por pero eso. la pregunta la hiciste, No, quedó porque hecha usted me al hace una aire y pregunta, él tiene déjeme que responder. Capaz que responder. no vale la pena ¿tá? que se gasten en explicarme, que Pero no me a ti interesa. no, pero a la gente que escucha el programa sí, porque pero a la mí- pregunta quedó hecha. A mí ver. en realidad me gusta explicarle a él porque sé que aprende. Porque Pero entonces, yo a mí, te aunque subo no me los dos, crea, por favor. yo en realidad se lo quiero decir igual. A ver. Dígamelo. En el gobierno Voy a anotar. anterior, nosotros teníamos una fórmula que estaba comprendida en la ley de presupuesto, que el ajuste empataba con la inflación. Entonces, todos los eneros de cada año, la fórmula esa que establecía un rango meta, que era el 5%, con un correctivo, generaba de que cada año nosotros recibíamos en enero la inflación pasada. Hasta ahí terminamos con el gobierno anterior empatando con la inflación. Asume el nuevo gobierno en el 2020 y ese año hay una inflación, porque no es que no hubo una inflación porque asumió el gobierno. Hubo una inflación que fue de 9,41. El ajuste de ese año para los públicos, y vuelvo a reiterar que fue prácticamente acordado con el gobierno por la situación que vivía el país, fue de 4,41. En cualquier escuela del país, hasta con el ábaco de Marguerí o sin el ábaco de Marguerí, da que si hay un 9,41 y el ajuste es 4,41, perdimos un 5. Pasa el segundo año de gobierno, la inflación es un 8 y recibimos un 7. Perdimos un 1% más. Por lo tanto, el 5 más el 1 es un 6% en todas las escuelas del país. Entonces, eso es lo que Menos en la nosotros del Ministerio de reclamamos. Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene otra escuela que la suya. Evidentemente tiene otra escuela, que Porque le da seguramente debe ser la que va usted. Pero le da o la que ha ido usted. 1,9. Le da 1,9. Bueno, no sabe sumar, habría que Bueno, prestarle qué el abaco horrible. suyo. Ahora Estamos cuando se lo condenados. traiga Martín,
La Préseselo OPP al no ministro. sabe, la OPP Bien, no sabe, el vamos Ministerio a de hacer Trabajo una no cosa. sabe, nadie Vamos- sabe Joselo acá. Vamos a hacer una Sí, pausa. no, pero yo, Para los José, números ¿usted se puede Bueno, quedar? pero sí, pero déjame decir una cosita bien cortita. Breve, porque tengo que hacer Estos pausa. números que estoy diciendo Sí. yo son del Instituto Nacional de Estadística y Censo, no lo Bien. estoy inventando. Hacemos-